Bienvenidos, estimados estudiantes. Soy el profesor Mario Villalobos y en este video repasaremos el temario de Química Inorgánica para Olimpiadas de Química, específicamente el tema de isótopos y radioactividad. Primeramente, debemos repasar la concepción moderna de la estructura atómica. Recordemos que la interpretación que se le da actualmente al átomo se basa en el modelo mecánico cuántico, donde vamos a considerar que el núcleo atómico está formado por dos subpartículas, que son los protones y los neutrones, y alrededor de este núcleo atómico tenemos la nube electrónica, que está dividida en niveles energéticos y donde vamos a encontrar a los electrones. El movimiento y la ubicación de los electrones en este espacio se define a partir de términos probabilísticos, tal como lo indica el modelo mecánico cuántico. También es importante que recordemos las cargas de estas especies. Los protones tienen carga positiva, los electrones carga negativa y los neutrones no tienen carga. Y en cuanto a masa, los protones y los neutrones tienen una masa bastante similar, cercana a una unidad de masa atómica, mientras que el electrón tiene una masa de 5,486 por 10 a la menos 4 unidades de masa atómica. Por lo tanto, podemos observar que el electrón tiene una masa significativamente menor que los protones y los neutrones. De hecho, lo que consideramos es que el aporte principal de masa para un átomo viene dado por los protones y los neutrones, mientras que los electrones no aportan masa al átomo. También es importante que recordemos que a la hora de contar las cantidades de partículas subatómicas podemos utilizar la tabla periódica. Cada elemento de la tabla periódica viene acompañado por un símbolo y estos símbolos a su vez vienen acompañados de un número Z que llamamos el número atómico y un número A que llamamos número másico. En el caso del número atómico de Z, decimos que es igual al número de protones que tiene un átomo en el núcleo. De hecho, la tabla periódica podemos observar que está ordenada de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo según el número atómico. Otro detalle que observamos es que los números atómicos no se repiten, son específicos para los diferentes elementos. Y podemos considerar incluso que si dos átomos poseen el mismo número de Z, es decir, el mismo número de protones, vamos a considerarlos como el mismo elemento, independientemente de si tienen diferentes cantidades de electrones o de neutrones. Por otra parte, tenemos el número másico, que corresponde al número de protones más el número de neutrones. Aquí también podemos considerar que el número de neutrones sería, a partir de la fórmula anterior, el número másico menos el número atómico, es decir, el número de protones. Y finalmente, para el caso de especies neutras, como lo son los elementos representados en la tabla periódica, podemos considerar que el número de protones va a ser igual al número de electrones que presenta el átomo. Acá vamos a introducir un concepto importante que son los nucleones. Se conoce como nucleones a las partículas subatómicas que residen en el núcleo. En este caso específico nos referimos a protones y a neutrones. También podemos hablar de núclidos. Un núclido es un núcleo con un número específico de protones y neutrones. Esto nos va a servir para definir a los átomos de una manera más específica cuando comencemos a conversar sobre el comportamiento de los protones, los neutrones y los electrones en estos átomos. Por otra parte, vamos a recuperar también un concepto que hemos mencionado en otros momentos, que son los isótopos. Este concepto nos lleva a considerar que en la naturaleza no todos los átomos de un elemento poseen la misma masa atómica. Tomamos como ejemplo el que tenemos en pantalla, que son los isótopos de hidrógeno. En la naturaleza podemos encontrar diferentes isótopos de hidrógeno. El átomo de mayor abundancia, es decir, el que encontramos con mayor frecuencia, es el hidrógeno que presenta un protón en el núcleo y un electrón en la nube electrónica. Pero también podemos encontrar variantes de este átomo donde tenemos un neutrón y un protón en el núcleo, o dos neutrones incluso en el núcleo y un protón.
Las especies que acabo de mencionar son respectivamente el deuterio con un neutrón y el tritio con 2 neutrones en su núcleo. Estas tres especies son todas átomos de hidrógeno porque presentan la misma cantidad de protones. Lo que está variando son sus neutrones. Esto es lo que llamamos isótopos. Son átomos del mismo elemento, es decir, que tienen igual número de protones, pero que presentan diferentes masas atómicas, es decir, distintos números de neutrones. En la naturaleza podemos encontrar a los diferentes isótopos con diferentes abundancias. Y también podemos encontrar algunos isótopos que son estables y otros isótopos que tienen una mayor tendencia a descomponerse en la naturaleza o a degradarse. A partir de este concepto de isótopos, también tenemos que relacionarlo con la masa atómica promedio. Recordemos que la masa atómica promedio de un elemento se calcula tomando en cuenta la masa atómica de cada uno de sus isótopos y su abundancia en la naturaleza. Aplicamos la fórmula que vemos en pantalla, donde tomamos la abundancia fraccionaria de cada isótopo y lo multiplicamos por la masa del isótopo correspondiente para entonces obtener la masa atómica promedio. Y de hecho, en la tabla periódica, a los elementos los representamos generalmente con su número atómico y con su masa atómica promedio, tomando en cuenta el aporte de todos los átomos o todos los isótopos que encontramos en la naturaleza. Aquí también quiero que hagamos la diferencia entre masa atómica promedio y número másico. La masa atómica promedio es el valor de masa que obtenemos con la fórmula que vimos anteriormente, tomando en cuenta la abundancia de todos los isótopos. El número másico corresponde solamente a la suma de los protones y los neutrones que tiene un átomo en su núcleo. Como les comentaba anteriormente, en la naturaleza podemos encontrar algunos isótopos que no tienen tendencia a transformarse. A estos isótopos los conocemos como isótopos estables. Pero por otra parte, también podemos encontrar isótopos que sí tienen una tendencia a degradarse o descomponerse. A estos isótopos los conocemos como isótopos radioactivos o isótopos inestables. Y esta inestabilidad que los caracteriza viene relacionada con el exceso o la ausencia de neutrones en algunos núcleos isotópicos. En estos casos, para estabilizarse, los átomos deben emitir energía y liberar un cierto exceso de neutrones o de protones que puedan presentar en sus núcleos atómicos. En pantalla tenemos el ejemplo de algunos casos de isótopos del carbono. Tenemos el carbono 12, que es la especie más abundante en la naturaleza para carbono. Este es un isótopo estable que tiene 6 protones y 6 neutrones en su núcleo atómico. Junto a esta especie tenemos al carbono 13, que también es un isótopo estable, y en este caso tenemos 6 protones y 7 neutrones en el núcleo atómico. Y finalmente tenemos el carbono 14. Esta es una especie inestable, es un isótopo radioactivo. Tiene 6 protones y 8 neutrones en el núcleo atómico. Entonces, este tipo de especies son las que se ven relacionadas con los conceptos de radioactividad. Y se les llaman isótopos radioactivos debido a esa tendencia de emitir radiación con tal de buscar la estabilidad en los núcleos atómicos. Durante este proceso de emitir radiación, un núcleo que es inestable se puede transformar en uno que sea más estable y que tenga menor energía. Los núcleos que son radioactivos se conocen como radionúcleos y los átomos que contienen estos núcleos se conocen como radioisótopos. Ahora, los 3 tipos más comunes de radiación que pueden ser emitida por los radionúcleos son la radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. Al proceso de emitir radiación, lo conocemos también como decaimiento radioactivo o como degradación radiactiva. Y en pantalla tenemos representados estos 3 principales tipos de radiación. Vamos a estudiar cada uno de ellos con mayor detenimiento. Primero tenemos la radiación alfa. En este caso, los radionúcleos van a emitir lo que conocemos como una partícula alfa, que está formada por 2 protones y 2 neutrones.
Si pensamos en términos de núcleos atómicos, puede que esa configuración se nos haga familiar. 2 protones y 2 neutrones en un núcleo, de hecho, es un núcleo de un átomo de helio. Por lo tanto, podemos decir que una partícula alfa es realmente un núcleo de un átomo de helio, donde tenemos 2 como número de Z y 4 como número de A. A partir de la liberación de esta partícula alfa, nuestro núcleo padre va a formar un núcleo hijo. Y este núcleo hijo va a tener entonces 2 protones y 2 neutrones menos que el núcleo original. También podemos pensarlo en términos de números atómicos y de números másicos. El núcleo hijo va a tener 2 números de Z menos y va a tener 4 números de A menos. Podemos ver esto representado con un ejemplo. Una partícula que suele atravesar degradación radioactiva de tipo alfa es el átomo de uranio 238. Las especies que son isótopos radioactivos se suelen representar con el número másico en la esquina superior izquierda y el número atómico en la esquina inferior izquierda. Este átomo de uranio va a atravesar una degradación de tipo alfa, por lo tanto, va a liberar 2 protones y 2 neutrones. Si el átomo de uranio pierde 2 protones, va a cambiar su naturaleza, ya no va a ser un átomo de uranio, sino que va a ser el átomo que esté en la tabla periódica 2 números de Z antes que el uranio, que sería el torio en este caso. El torio tiene un Z de 90 y va a perder también 4 unidades en su número másico. Por lo tanto, va a quedar en 2, 3, 4. Y aunado a esto, tenemos la liberación de la partícula alfa, que sería el helio con un número másico de 4 y un número atómico de 2. Esta liberación de partículas alfa también va directamente de la mano con liberación de radiación en estos procesos. Seguidamente tenemos la radiación de tipo beta. En este caso, la radiación beta se puede subdividir en diferentes tipos. Vamos a tratar primero la emisión de tipo beta negativo. En este tipo de decaimiento vamos a tener un núcleo atómico donde un neutrón se convierte en un protón. Y en este proceso se da la liberación de un electrón y de un antineutrino. Esta es una partícula nueva que no hemos mencionado todavía. El antineutrino es la antipartícula de un neutrino, que tampoco lo hemos mencionado. El neutrino es una partícula de masa muy pequeña, muy similar a la del electrón, de hecho, y que tiene carga neutra. Más adelante, cuando hablemos de los otros tipos de emisión de tipo beta, vamos a retomar este concepto de las antipartículas. De momento, lo que tenemos de forma general es entonces la transformación de un neutrón a un protón en el núcleo atómico. Ahora, un detalle importante para aclarar es que cuando nos referimos a que se da la liberación de un electrón del núcleo atómico, no quiere decir que en el núcleo del átomo tengamos electrones como tal. Recordemos que los electrones del átomo se encuentran en la nube electrónica. Esa liberación del electrón realmente se da por el proceso de transformar una partícula de carga neutra a una partícula de carga positiva. En ese caso, para que pueda ocurrir esa transformación, debe liberarse una subpartícula de carga negativa, que sería en este caso el electrón. Pero esa partícula de carga negativa se genera en el momento en el que el neutrón se transforma en el protón. Eso para que lo tengamos claro. Podemos ver un ejemplo de este tipo de procesos. Si analizamos el radioisótopo de yodo 131. Esta especie sufre un decaimiento de tipo beta negativo, donde uno de sus neutrones se convierte en un protón. Por lo tanto, vamos a sumar un protón más a su número de Z. Y el átomo
de yodo se estaría transformando ahora entonces en un átomo de Z54, que sería xenón. Eso sí, el número másico se mantiene igual porque no hay pérdida de neutrones ni protones netas a partir del núcleo, sino que es solamente una transformación. Y finalmente vamos a representar también la formación del electrón. Y lo representamos de esta manera, con una carga de -1 en la esquina inferior izquierda del electrón y un 0 en la esquina superior derecha del electrón. El superíndice de 0 lo que nos indica es que la masa del electrón es extremadamente pequeña. Por lo tanto, entonces, la consideramos cercana a 0. Y la carga de -1 lo que nos indica es la carga del electrón para este caso. También podemos representar este electrón con la letra beta. De esta manera podemos poner beta, 0 y -1. Esa es otra representación válida. Ahora vamos a hablar de la emisión de tipo beta positivo. También lo llamamos emisión de positrones. En este tipo de proceso, el núcleo atómico toma un protón y lo convierte en un neutrón mediante un proceso de desintegración beta positivo. En este proceso se liberan dos partículas que son los positrones y los neutrinos. En el caso del positrón, esta partícula se trata de la antipartícula del electrón. Podemos considerar que es básicamente un electrón de carga positiva. Tienen la misma masa, los protones, los positrones y los electrones. La diferencia es que el positrón va a tener una carga positiva donde el electrón tenía una carga negativa. También se da la formación de los neutrinos, los mencionamos un poco en la emisión beta negativa, donde se da la formación de antineutrinos. Y se tratan de partículas de masa pequeña, similar a la de los electrones y con cargas neutras. Entonces, en global, lo que observamos es la transformación de un protón en un neutrón. Podemos verlo representado con el ejemplo de la degradación beta positiva del átomo de carbono 11, un isótopo radioactivo de carbono. Esta especie sufre decaimiento beta positivo y un protón se convierte en un neutrón. Por lo tanto, hay una disminución en el número de Z, desde 6 hasta 5. Entonces se da la formación de un núcleo atómico de boro. El número másico se mantiene sin cambios debido a que solamente fue una transformación de protón a neutrón, no hubo pérdidas de subpartículas en el proceso. Y se da también la formación de un positrón que lo podemos representar con el electrón de carga positiva y con su número másico relativamente cercano a 0 en términos de su aporte. También lo podemos representar con el símbolo beta y poniendo las respectivas nomenclaturas para carga y para número másico. Ahora, puede que en este punto nos surja la duda sobre estas antipartículas, por ejemplo, los positrones. Y tal vez nos surge la duda por qué no escuchamos hablar más de los positrones o por qué no los encontramos más frecuentemente en procesos físicos. Bueno, eso se debe a que los positrones y en general las antipartículas tienen tiempos de vida muy cortos, debido a que en el momento en el que una antipartícula se topa con su partícula, es decir, en el momento en el que el positrón choca con un electrón o en el momento en el que un antineutrino choca con un neutrino, ocurre un proceso que llamamos aniquilación de la antipartícula, donde la antipartícula se convierte en radiación. Entonces, por eso es que no los encontramos referenciados con mayor frecuencia en procesos físicos, sino a nivel de emisiones de radiación. Tenemos un tercer tipo de proceso que está relacionado con la radiación beta, que es la captura de electrones. En este proceso, el núcleo atómico captura un electrón de la capa interior de la nube electrónica para poder convertir entonces un protón del núcleo en un neutrón. En términos generales, es un proceso relativamente similar a el decaimiento beta positivo, donde hay una transformación desde un protón hasta un neutrón, con la diferencia de que en este caso no hay una liberación como tal
de partículas, sino que es la captura de un electrón de la misma nube electrónica del átomo para poder convertir el protón del núcleo en un neutrón. Y en pantalla tenemos representado un proceso que atraviesa captura de electrones, como lo es el caso del isótopo radioactivo de potasio 40. En este caso, el protón del núcleo gana un electrón de la nube, se da una pérdida de un número en el valor del Z y se da la formación entonces de un núcleo de argón. Mantenemos, eso sí, el número másico intacto también en este caso. Finalmente tenemos el último tipo de radiación, que es la radiación de tipo gamma. Este tipo de radiación se caracteriza por la liberación de fotones de alta energía. Recordemos que la radiación electromagnética se puede clasificar según su valor energético a partir de las longitudes de onda que presenten. Las longitudes de onda muy bajas son longitudes muy energéticas. En esta categoría es donde tenemos la radiación gamma. Entonces el núcleo parental, el núcleo atómico original, va a liberar un fotón de alta energía que corresponde a radiación gamma para generar una partícula hija. Observen que en este caso no hay cambios en los valores ni de Z ni de A de la partícula original, solamente se da la liberación de los fotones altos de energía. Y la radiación gamma generalmente está acompañando a los procesos de radiación anterior, donde sí hay liberación de partículas atómicas. También vale la pena que repasemos algunas de las características más importantes que diferencian a los tipos de radiación. En esta figura tenemos el factor de penetración de las partículas, es decir, qué tanto puede atravesar la radiación a ciertos tipos de materiales. Podemos observar que la radiación alfa no tiene un grado de penetración muy alto, puede ser detenida por un material como lo es el papel. La radiación beta, por otro lado, sí tiene un factor de penetración mayor, puede atravesar el papel, pero puede ser detenido por materiales con una mayor densidad, como lo puede ser el vidrio plexiglas, la madera o incluso algunos metales de baja densidad, como lo son el aluminio. Finalmente tenemos la radiación gamma, que podemos observar que es la que tiene el mayor factor de penetración. Puede atravesar los materiales que atraviesan las partículas alfa y beta y puede ser detenido por metales pero de alta densidad, como lo puede llegar a ser el plomo. También tenemos este cuadro de resumen, donde vemos algunas propiedades importantes para cada tipo de radiación. Tenemos la carga. Vemos que la radiación alfa tiene una carga de +2, la radiación beta tiene una carga de -1, específicamente la radiación de tipo beta negativo, y la radiación gamma no tiene carga. En el caso de la masa, la radiación alfa presenta una masa de 6.64 por 10 a la menos 24 gramos, la radiación beta 9,11 por 10 a la menos 28 gramos, y la radiación gamma, al tratarse de un fotón de alta energía, no presenta una masa. Tenemos el poder relativo de penetración, que lo pudimos observar en la figura anterior, donde la radiación alfa presenta el menor factor de penetración y la radiación gamma presenta el mayor factor de penetración. Y finalmente tenemos la naturaleza de la radiación a manera de resumen. La radiación alfa está formada por núcleos de átomos de helio, la radiación beta por electrones y la radiación gamma por fotones de alta energía. También vamos a tener por acá, para cerrar esta sección de los tipos de radiación, las ecuaciones genéricas para cada proceso, según lo que acabamos de estudiar en las diapositivas. Hablemos ahora de los patrones de estabilidad nuclear. Cuando analizamos los isótopos radioactivos, vamos a encontrar que no todas las especies sufren los mismos procesos de desintegración radioactiva. De hecho, los procesos de decaimiento o de emisión de radiación que tengan las especies van a depender del tipo de núcleo atómico que presenten. Y para poder entender esto de una forma más clara, nos vamos a apoyar con el gráfico que tenemos en pantalla a la izquierda. Este gráfico nos presenta los isótopos estables y radioactivos como una función de los números de neutrones y protones que presentan en el núcleo. Observamos una serie de puntos azules en diagonal que están representando a los isótopos estables. Observen que el mayor núcleo
que tenemos para un isótopo estable es el del bismuto con un Z de 83. Todos los isótopos que tengan un Z mayor a 83 se consideran como especies radioactivas. Y esta línea en diagonal azul, que está representando a los isótopos estables, la conocemos también como banda de estabilidad. Ahora, tenemos puntos amarillos representando a todas las especies radioactivas. El tipo de proceso de desintegración lo que va a buscar es acercar a cada uno de estos isótopos en color amarillo a la banda de estabilidad representada en color azul. Recuerden que el proceso de desintegración lo que busca es que el núcleo atómico se estabilice y se acerque más a la banda de estabilidad donde estarían los átomos más estables. Y según la distribución que podemos observar, vamos a tener tres tipos de procesos diferentes. Tenemos, por un lado, los núcleos que se encuentran arriba de la banda de estabilidad. Estas especies tienden a un decaimiento de tipo emisión beta, particularmente beta negativo, debido a que este tipo de desintegración aumenta el número de Z en los núcleos atómicos y esto permite que estas especies radiactivas se vayan acercando cada vez más a la banda de estabilidad. Por otro lado, tenemos los núcleos debajo de la banda de estabilidad que tienen procesos de desintegración de tipo emisión de positrones o captura de electrones. Estos dos procesos se caracterizan por disminuir la cantidad de protones en el núcleo y por lo tanto permiten que se vayan acercando las especies cada vez más a la banda de estabilidad. Y el último tipo de proceso lo presentan los núcleos que tienen un Z por encima de 84. Aquí el modo de decaimiento dominante es la emisión alfa, ya que la emisión alfa nos permite disminuir el número de protones y de neutrones en un átomo y eso nos va a permitir ir bajando en una tendencia diagonal de forma que nos vayamos acercando a la banda de estabilidad. Ahora, un átomo puede atravesar diferentes tipos de procesos de desintegración para poder alcanzar un átomo que sea estable o un núcleo que sea estable. En el gráfico de la derecha podemos observar que, por ejemplo, el uranio 238 atraviesa diferentes tipos de desintegración para poder alcanzar átomos estables. Tenemos representados con flechas azules las desintegraciones de tipo alfa, donde se dan cambios en el número de Z y en el número de A, y tenemos representado la emisión beta negativo con líneas rojas, donde se dan aumentos en el número de Z. Entonces observemos que el uranio 238, por ejemplo, sufre varios decaimientos. Pasa primero a formar el torio 234, luego se forma protactinio 234, uranio 234 mediante emisiones de tipo beta, y luego volvemos a las emisiones alfa, donde vamos bajando nuevamente al torio, al radio, al radón, al polonio, y así sucesivamente hasta que alcanzamos un núcleo de plomo 206, que finalmente es una especie estable. También en el siguiente cuadro podemos observar algunos ejemplos de números de isótopos estables para elementos que van desde el Z1 hasta el Z54. Se representan en azul aquellos elementos que tengan 2 o menos isótopos estables y en rojo aquellos que tengan 3 o más isótopos estables y entre paréntesis tenemos el número de isótopos estables que presenta la especie. Ahí esta figura nos queda como un punto de referencia para analizar también algunas especies y las cantidades de especies estables que existen para los átomos. Finalmente, es importante que hablemos de la cinética de desintegración de los procesos radioactivos. La desintegración radioactiva es un proceso cinético de primer orden. Y los procesos de primer orden tienen una vida media característica, que es el tiempo requerido para que reaccione la mitad de cualquier cantidad dada de sustancia que tengamos en el proceso. Esto lo podemos ver representado en el gráfico de la derecha, donde tenemos al isótopo radioactivo estroncio 90, y tenemos el gráfico de masa contra tiempo para la desintegración de la especie. Iniciamos con 10 gramos y podemos observar cómo la especie va disminuyendo la cantidad de masa del estroncio 90 en el tiempo. Y se tiene que el tiempo de vida media para la especie es de 28.8 años. Acá en el gráfico les presento también algunas vidas medias y tipos de desintegración de varios
radioisótopos importantes, algunos naturales y algunos sintéticos. Lo importante que podemos observar acá es que tenemos vidas medias de gran magnitud en años. Por ejemplo, el uranio 238, que tiene vidas medias de 4.5 por 10 a la 9 años. Y también tenemos algunas vidas medias que son muy bajas. Por ejemplo, el yodo 131, que tiene una vida media de 0,022 años. Entonces, la vida media y el tiempo de desintegración va a variar también considerablemente dependiendo del tipo de radioisótopo que tengamos. Y también podemos ver que los tipos de desintegración varían también según el tipo de vida media, aunque no tengamos una relación directa entre el tipo de desintegración y la vida media que podemos observar para las especies químicas. Esperamos que este video les sea de utilidad para sus preparaciones. Muchas gracias.